Ya, a ver, cuando estábamos hablando de los congresistas, ¿no? El mandato del congresista es irrenunciable. ¿Qué quería decir esto? Que el congresista no podía renunciar, pero sí lo podían sacar. Y la destitución del congresista tiene un nombre, se llama desafuero, ¿ya? Entonces sí lo pueden desaforar al congresista. No renuncia, pero sí lo sacan. Ejemplo, Kenji, por el caso de los mamani videos, ¿no? Luego, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. O sea, los congresistas no tienen jefes, actúan por cuenta propia, pero tampoco se les puede interpelar. Interpelar es interrogar, ¿ya? Cuando te pregunten qué es interpelación, tú dirás, la interpelación es un interrogatorio. ¿Quién interpela a quién? Los congresistas, dentro de su facultad de fiscalización o de investigación, los congresistas interpelan a los funcionarios del Estado, en este caso a los ministros. ¿Se puede interpelar congresistas? No, no se puede interpelar congresistas. ¿Listo? Luego, no son responsables ni de sus votos ni de sus opiniones en el ejercicio de sus funciones. O sea, si un congresista vota a favor o en contra de una ley, no se le puede sancionar por eso, porque al final de cuentas es su función. Profesor, pero entonces, o sea, los congresistas pueden hacer lo que les da la gana, no tanto, porque sí se les puede aplicar una sanción, y la sanción que se les aplica a los congresistas es por medida disciplinaria. Entonces, se les puede aplicar una sanción, sí, por medida disciplinaria. Y esta medida disciplinaria implica una suspensión en el ejercicio de sus funciones hasta por 120 días de legislatura. ¿Ya? Hasta por 120 días de legislatura. Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? La congresista García este, tiene un programa de radio los fines de semana en una radio conocida. ¿Ya? Como tiene un programa de radio y la función de congresista le impide hacer eso, se le podría sancionar por medida disciplinaria, sí. Entonces, esta sanción implicaría una suspensión en el ejercicio del cargo hasta por 120 días, o sea, más o menos 4 meses. Profesor, ¿y si lo suspenden, le pagan o no le pagan? Es obvio que no le pagan, ¿ya? Los congresistas tenían algo que se llama inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿cómo funcionaba la inmunidad? La inmunidad funcionaba en el siguiente sentido: no se les podía detener ni procesar penalmente, salvo en flagrante delito, o sea, como los agarraban con las manos en la masa. Y para poder levantarles la inmunidad, había que pedirle permiso al Congreso, y el Congreso les levantaba la inmunidad. Ahora ha variado, porque te dicen que sí se les puede procesar a los congresistas, pero se les puede procesar en la Corte Suprema por delitos cometidos durante el ejercicio de su función. ¿De acuerdo? No está muy claro en realidad qué es lo que han querido hacer con ese artículo, porque lo que se quería era solamente que los congresistas, que sí tuvieran inmunidad, pero lo único que se pedía era que quien levante la inmunidad no sea el propio Congreso, sino sea el Poder Judicial. O sea, lo han modificado de una forma que no se termina de entender bien. Eh, Aquí donde dice realizan el ejecutivo político, ahí está mal, es antejuicio. ¿Ya? Realizan el antejuicio político. ¿Ya? Profesor, ¿y qué es antejuicio político? El antejuicio político es una inhabilitación que pueden hacer los congresistas a una persona para que ocupe algún cargo público. Las inhabilitaciones vienen producto de sanciones en el ejercicio de la función de una persona en la administración pública. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Vizcarra, ¿no? Vizcarra, por el caso Richard Swing, que lo contrataron y no sé qué tanta cosa para el Ministerio de Cultura. Entonces, a Vizcarra lo han acusado de ser, pues, el que ha ordenado, que se le da a Richard Swing esas contrataciones, y por eso lo han inhabilitado para ejercer cargo público hasta por 10 años. Mira, Vizcarra, que ha sido el congresista más votado de Lima, y es más, el congresista más votado a nivel nacional, no puede ejercer el cargo, no va a poder asumir el cargo el 27 de julio porque lo han inhabilitado. ¿Qué está haciendo Vizcarra? Está presentando una acción de amparo para evitar que esta sanción se le pueda aplicar, ¿no? Pero, ojo, cuando hay eh, este tipo de sanciones, estas inhabilitaciones, tiene que haber un proceso en el Poder Judicial. O sea, el Congreso hace un antejuicio político, pero también hace una acusación constitucional. Se supone que se tiene que investigar
si hubo o no hubo corrupción dentro de ese caso de Richard Swing. Y si no hubo, la inmunidad se levanta, ¿no? Perdón, la inhabilitación se levanta. Pero si el Poder Judicial confirma que sí hubo responsabilidad, la inhabilitación se mantiene. Ahora, la función de congresista es a tiempo completo. ¿Qué quiere decir que es a tiempo completo? Que el congresista solamente se va a dedicar a ser congresista, no puede hacer otra cosa. Durante el periodo de la legislatura solo se dedica a ser congresista, ¿ya? Eso significa que es a tiempo completo. Y su función es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto ser ministro de Estado o participar en una comisión internacional con permiso del Congreso. O sea, ¿cómo es esto? Un congresista no puede ejercer ningún cargo público o privado. Y acá es donde les decía, ¿no? La Constitución prohíbe que ejerzas actividad público o privada siendo congresista. Entonces, conducir un programa de radio es una actividad privada, ¿cierto? Y ahí debería haber una sanción, porque la Constitución lo prohíbe. Ahora, el Congreso puede investigar, sí, tiene facultad de investigación. Y para investigar levanta el secreto bancario o la reserva tributaria. O sea, el Congreso te puede levantar cuánto tienes en tus cuentas de banco o cuánto le pagas a la SUNAT. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por ahora no. Profesor, el problema de Vizcarra, eso es en la Corte Suprema, ¿no? No, el problema de Vizcarra parte en el Congreso. Y el que tiene que solucionar es la Corte Suprema. En este caso presenta una acción de amparo y una acción de amparo se presenta ante un juez civil Pues o un civil, juez ¿no? constitucional de primera instancia. El juez constitucional le ha negado, le ha declarado improcedente su acción de amparo. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha apelado a una sala. En la sala se tiene que ver si el amparo procede o no procede. Y si es que le niegan el amparo en esa sala, que es una sala superior, por cierto, no es la Corte Suprema, es una sala superior, a menos que sea una... No, no es en la Corte Suprema, es en una sala superior. No habría que ver cuál. Pero si es que le niegan el amparo también en esa sala superior, Vizcarra se va al Tribunal Constitucional. Ya. Cuando hay un receso parlamentario, quien se queda trabajando es la comisión permanente. Entonces, la comisión permanente labora durante el receso parlamentario. Los miembros de la comisión permanente no exceden del 25% del número legal de congresistas. O sea, cuando decimos que no exceden del 25%, estamos diciendo eh, que si son 130, entonces serán pues 32.5, ¿no? Entonces, no pueden ser pues 32.5. Tendrían que ser 32, que no exceden, ¿ya? Esta comisión permanente realiza lo que se llama la acusación constitucional. ¿Cómo es la acusación constitucional? O sea, ¿qué pasa cuando los altos funcionarios del Estado vulneran a la Constitución? Para poderlos procesar, ya para poderlos denunciar, tiene que haber primero una acusación por parte del Congreso. Ustedes recuerdan a Chávarri, ¿sí? Y también a Inostroza. En el caso de Chávarri y Nostroza, estos dos señores eran blindados por el Congreso. No entiendo, profesor. Cuando decían blindados, quiere decir que el Congreso lo que tenía que hacer era autorizar o hacer la acusación constitucional para que se les procese por los delitos que se les acusaba. O sea, mientras el Congreso no autorizara o no hiciera la acusación constitucional contra Inostroza, contra Chávarri, el Ministerio Público no podía hacer nada. Y ahí viene la palabra blindar, pues, ¿no? Blindan a tales personas, blindan a tal, blindan a cual. ¿Por qué? Porque el Congreso no autorizaba que se hagan las investigaciones. Porque por ser magistrados, vocal supremo, fiscal supremo, lo mismo pasa con los miembros del Tribunal Constitucional, no se les puede investigar si no hay una acusación constitucional, precisamente por la importancia de sus cargos.
Entonces, la comisión permanente hace la acusación constitucional. ¿Cuáles son sus atribuciones? Designar al Contralor General de la República, propuesta del presidente, ratificar al presidente del Banco Central de Reserva, porque quien lo nombra es el Poder Ejecutivo, pero lo ratifica la comisión permanente, ratifica al superintendente de Banca y Seguros y el de las AFPs. ¿Ya? Además, aprueba créditos suplementarios, habilitaciones del presupuesto, ampliaciones del presupuesto y también puede aprobar leyes, pero no todas las leyes, ¿ya? No todas las leyes. Aprueba, eh, no puede aprobar leyes como por ejemplo la ley de reforma constitucional, ni la ley del presupuesto, ni la cuenta general. ¿Por qué? ¿Por qué no puede aprobar ese tipo de leyes? Porque ¿cuántos miembros dijimos que tenía la comisión permanente? 32. Para aprobar una ley de reforma necesitas más de 80 votos, igual con la ley del presupuesto y la cuenta general, más de 80 votos. Por lo tanto, no llegas, pues, ¿no? Entonces, ¿quién sí puede hacer esto? El Pleno del Congreso. Ya, el Congreso, ya, el Pleno del Congreso sí se encarga de aprobar leyes, resoluciones legislativas, puede aprobar tratados, las leyes de reforma constitucional, la ley del presupuesto, la cuenta general, aprueba la demarcación territorial, autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, da amnistías, y autoriza al presidente a salir del país. ¿Qué son amnistías? La amnistía es una gracia parlamentaria que implica el olvido del delito. ¿Ya? Implica el olvido del delito. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Profe, cuando, cuando el partido tiene más parlamentarios, en- tiene más integrantes en la comisión permanente, ¿no? Porque aquí dice, eh, es proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario. Claro, o sea, por ejemplo, si un partido tiene el 50% de los congresistas, también le corresponde el 50% de la comisión permanente. O sea, es proporcional. Ya, profesor. ¿Alguien más? Pregunten a... No tiene más preguntas, muchachos. Creo que ya hemos acabado. En 15 minutos, así, rápido y violento. Pues, siento que están desganados ustedes. Ya, hasta ahí voy a cerrar la grabación, ¿ya?